Una, dos, tres. Buenas tardes, bienvenidas todas, bienvenidos todos a esta lección número 23, que hoy nos toca ver la carta a los hebreos. Este libro, esta carta a los hebreos es una carta muy importante, es una carta resumen tan interesante que yo la traigo en expectativa desde hace un buen rato. Así que cuando leíste tu carta a los hebreos, dame tu primera impresión, Clarita. Eh, bueno, Abraham, me pareció como una carta muy especial. Allí pudimos ver que realmente discuten que si el autor es Pablo, que si no, este, y como que su objetivo principal es eh, exaltar a Cristo por encima de todo, de cualquier otro concepto, ¿no? Por encima de Moisés, de los ángeles, pero también era como para fortalecer a los que estaban siendo como perseguidos y que también estaban como tambaleando en la fe por toda la apostasía y todo lo que había en esos momentos. Bien. Tony, gracias, Clarita. Bueno, me gusta mucho el libro de Hebreos porque pues es un libro que efectivamente a quien se exalta es a Jesucristo. El sacrificio que él hizo y sobre todo, por ejemplo, yo había escuchado y siempre escucho que dicen que él es un libro de los héroes de la fe, pero los héroes de la fe ¿en qué? Porque muchos podemos hablar de la fe, pero precisamente es lo que resalta este libro acerca de eh, el sacrificio de Cristo, la obra de Jesucristo, la fe en Jesucristo, todo gira alrededor de Jesucristo. Me Ya. gusta mucho porque habla precisamente de toda la obra, precisamente. Es un Claro. recordatorio, ¿no? Ujú. Rafa, gracias, Tony. Pues sí, integra el Antiguo Testamento en este en el Nuevo Testamento. Y pues aquí vemos a Jesús también lo posiciona como heredero de todas las cosas, sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, sentado a la diestra de Dios y mucho mejor que los ángeles, mucho más grande que los profetas, que Moisés, el sumo sacerdote al cual hay que seguir. Nos habla también de Melquisedec, de todos los héroes de la fe. Es un libro pues sumamente interesante, importante y doctrinal, ¿no? Para su estudio. Ya. Ok. Gracias, Rafa. Lulu. Pues a mí me llamó mucho la atención cómo se ha debatido entre quién escribió el libro. Realmente es un misterio. Sin embargo, yo siento que, como dice Rafa, es un libro de doctrina y sobre todo, pues la comparación que se hace con el Antiguo Testamento, de todo lo que se llevaba a cabo cuando ya se estableció el tabernáculo, que el tabernáculo realmente nos dice mucho de Jesucristo, ¿no? Sin embargo, todos esos sacrificios que se hacían y todo esto, cómo van apuntando hacia el sacrificio único de Jesucristo y sobre todo que Él lo hizo solo una vez, ya no tenemos que estar llevando a cabo todo lo que se hacía, ¿no? Y esa comparación obviamente con los profetas, con Moisés, pues obviamente nos dice que Jesucristo era muchísimo mayor y Él era pues prácticamente el Dios vivo encarnado, ¿no? Ya. Gracias, Lulu. Anita. Bueno, yo creo que este libro hebreo sí fue escrito por judíos para judíos, porque habla perfectamente sobre pues temas muy, muy profundos del Antiguo Testamento y los ve reflejado en el Nuevo. Creo que efectivamente, como dijo Clarita, fue escrito en un momento en que realmente había mucha persecución y que la gente estaba desistiendo de la fe, porque el doctor Sproul habla de los lapsis.
y los lapsis, de hecho, hasta el tercer siglo siguieron en su, bueno, con esa tendencia, ¿no? No a rechazar la fe, más bien a declinar la fe por miedo, ya sea por todo. Y eso, fíjate que a mí esa es la duda que me quedó, porque ahí pareciera que no hay como que una restitución en la iglesia para ellos. Y yo me quedé con eso, porque incluso, si te acuerdas de la historia, también estos lapsis fueron así como que un tema en el segundo y tercer siglo, y que de hecho ellos pusieron en jaque a la iglesia de África. Y ya no supe qué pasó ahí, ya no supe si realmente fueron aceptados, si no fueron aceptados. Qué bueno que salió ese tema porque me acordé. Ok, muy bien, Pato. Pues bueno, al mirar el libro de Hebreos, yo veo lo que tú nos has estado diciendo durante todo este tiempo, que el Antiguo Testamento era figura de lo que había de venir. Y en Hebreos se explica perfectamente, y también, como su nombre lo dice, está hecho para los judíos, en donde explica perfectamente qué eran los sacrificios, qué significaba el tabernáculo, por qué Cristo es un mejor mediador, por qué Cristo es el sacrificio único, por qué Cristo es mejor sacerdote que el levítico. Y entonces queda demostrado con manzanas casi, porque todo lo que el Antiguo Testamento estaba escrito prefiguraba a la venida de Cristo. Ya. Bien. Grace. Gracias, Pato. Pues yo me quedé con una frase que dijo el hermano. Hebreos recoge todo el consejo de Dios del Antiguo Testamento y nos lo revela en el Nuevo Testamento. Nos da la máxima manifestación de Cristo en todo el libro, que por eso él, si le dijeran qué libro te queda, se quedaría con Hebreos. Bien, gracias. Angie. Pues yo me quedo con que yo creo que ahí relata mucho quién es Jesús, lo que ha hecho Jesús como sacerdote, como mediador, como ese sacrificio único y para siempre, como lo único que podía darnos redención. Me encantó porque me parece que deja muy claro y expresa muy bien quién es Jesús. Tanto para un judío como para uno como nuevo creyente, porque ahora que hemos estudiado un poco más el Antiguo Testamento, como que he entendido cosas que antes no entendía, ahora que volví a verlo. Bien, Angie. Nena, ven a acompaña. Aquí estoy. Bueno, a mí el libro de Hebreos, yo hice también el estudio del libro y absolutamente todo el libro, a mí en especial, me gusta mucho porque podemos ver la excelencia de Cristo y ver todas esas comparaciones, como decir, se perdía en la casa, pero Jesús es el Señor de la casa, y ver todas esas comparaciones del antiguo con el nuevo, pues me hace ver, o en este libro, es como que realmente resalta la excelencia, pues, de Cristo. Y bueno, pues también muy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros, y otra cosa que me encantó ver con la pasión que habla Sproul en el video, hasta levanta las manos y se expresa como con tanta pasión de excelencia de Cristo, lo que es. Y, o sea, y otra cosa que me gustó mucho era que él dice que si tuviera que escoger pues un libro dentro de todos los libros, por eso pues sería ese el libro. Así que creo que es de gran valor y de importancia pues todo el contenido que tiene este libro. Claro. Muy bien. Bien. Muchas gracias por cada uno de sus comentarios. Me parece que ustedes tienen una buena impresión del libro de los Hebreos. Sin embargo, una de las cosas que uno se debe preguntar al terminar de leer Hebreos es la razón del por qué Dios enfatiza
¿Por qué una carta como esta a los hebreos enfatiza la supremacía de Cristo? Porque hay un énfasis tan puntual sobre las prácticas en la ley, las cuales dice son obsoletas y las cuales nos presentan en Hebreos a un Jesús mejor en pacto, mejor en sacrificio, ¿cierto? Mejor en entenderte a ti, mejor o superior a los ángeles o a cualquier otra criatura. Incluso mejor que la propia figura de Moisés, que si algo representa en el Antiguo Testamento y si alguien representa al Antiguo Testamento, es Moisés, ¿cierto? ¿Por qué incluso? Porque incluso el autor de los Hebreos enfatiza en la diferencia entre las personas que tienen su fe puesta en Jesús y aquellos que la han perdido, con la connotación de no poder volver a regresar al camino y siendo como marcados o marginados o expulsados. ¿Por qué razón el autor escribe de esta manera? ¿Por qué enfatiza tanto el cambio entre la sustancia de la ley con la nueva sustancia de la gracia? ¿Cómo es que el autor llega a esta conclusión? Esa es la razón. Pero en medio de la razón de por qué escribe el autor, también nos muestra un ambiente que priva en esta comunidad. Razón de más para saber por qué está escribiendo como está escribiendo. Pero también te dice mucho el saber en qué fecha se arma este libro para que nosotros pudiéramos entender la perspectiva, o para que puedas entender la perspectiva correcta de por qué escribe lo que escribe el autor. Me parece que un dato muy relevante e importante es las fechas de su escritura. En ese sentido, ¿alguien tiene una idea de cuándo se escribió Hebreos? ¿Qué dice yo? Voy a cerrar mi ventana porque está lloviendo fuerte. ¿Alguien tiene una idea? Pues fue escrito como en el 60, ¿no, Abraham? 60 y O el algo. 60. ¿Quién da más? Anita, ¿cuándo se escribió Hebreos? Yo creo que fue escrito después de la caída de Jerusalén. Después de la caída de Jerusalén. Sí. Lulu. Lo estaba buscando por acá. Lo estaba Pues más, googleando. sí, yo también me imagino que fue después de la caída cuando se dispersaron muchos judíos, ¿no? ¿Por qué? Muchos creyentes. ¿Por qué después de la caída? Porque había una persecución muy intensa hacia los cristianos y sobre todo los judíos que se habían convertido al cristianismo. Ya. Bueno, yo creo que debemos dejar un poco abierta la puerta. Me parece que después del 60, cualquier fecha que le pongas es correcta. Y digo del 60 porque me parece, dadas las inclinaciones de algunos autores al tratar de encontrar el autor, pues sin duda que puede ser un apóstol Pablo, ¿cierto? Puede ser, incluso si pensáramos un poco en Apolos, ¿verdad? Es contemporáneo de Pablo. O Si pensáramos un poco más en Priscila, que también ves que hay la posibilidad de que fuera Priscila la que escribió esta carta, pues también es contemporánea. Y de hecho ella sufre el martirio, ¿no? Entonces, me parece que una fecha aproximada puede ser un 60, un 70, ¿verdad? Quizá en la misma categoría
de la escritura del Apocalipsis, que ya sabes, yo me inclino a pensar como lo hace el doctor y como lo hacen otros teólogos al respecto, me inclino a pensar en la fecha temprana del Apocalipsis para el 70, antes de o después de Cristo, ¿verdad? Toda vez que el templo todavía está escrito y un evento tan importante como la destrucción del templo de Jerusalén debería de haber impactado todas las cartas. En este caso, este evento, el templo, que es muy importante, está de pie, ¿no? Entonces, yo pienso que Hebreos no es una de las primeras cartas, me parece que es de las últimas. Y también lo digo porque, puesto que el autor no aparece, me parece que todos conocen al autor. Y tan lo conocen es que en el último capítulo de Hebreos, él dice, los de Italia los saludan, los saludan. Los de Italia. Quiere decir que probablemente esta carta está escrita en Roma o en algún lugar de Italia. Ese es un dato interesante. El otro dato es que el autor cita a Timoteo. ¿Recuerdas? Sí. Probablemente cita a Timoteo, quizá, eso no lo sé, es mera especulación mía, ¿eh? Quizá porque Timoteo ha recibido la estafeta del apóstol Pablo. Y quizá el apóstol Pablo ya no está en este momento. ¿Me explico? Esa especulación mía no era decir, mi maestro dijo que Pablo ya estaba muerto cuando no. Yo digo, como una apreciación, como una impresión, ¿verdad? Me dice algo. Pero lo que sí es importante, y que esto sí se puede evidenciar, es que el autor es conocido, pero no demuestra su nombre. ¿Por qué? Quizá esto ayuda a entender la razón de la carta, porque hay dos cosas muy importantes que observar. ¿Por qué el autor no está definido, no está identificado? Quizá no está identificado porque adrede o de manera intencional su nombre aparece encriptado. Encriptado porque, bueno, pues para cualquiera que diga, los que están en Italia te saludan, oye, y Timoteo, por cierto, pasa algo con él, bueno, tú ya sabes quién está hablando, ¿cierto? Tú sí conoces quién está hablando. Para el que no debe entender, para el que no debe de saber, pues se puede hacer la pregunta, ¿de quién rayos están hablando? ¿Verdad? Quizá el clima, el ambiente social que rodea a esta comunidad sea la que nos explique la razón de la incógnita. Y me parece que aún la intención de no aparecer es para no tener un solo mérito y sí abonar a todo el énfasis de la carta para hablar sobre la supremacía de Cristo. Y en ese sentido te pregunto a ti, ¿no te parece que al revisar esta carta, no te pareció ver una especie de refrescada del Evangelio? Es decir, como una vuelta al origen otra vez, como un regreso, como un repaso de una clase ya aprendida, estudiada y enseñada. ¿No te pareció ver a Hebreos como el regreso al principio? ¿No te parece ver a Hebreos como el anuncio nuevo, como nuevamente el volver a anunciar a Jesús ante una comunidad? No sé si tienes esa impresión que yo tengo. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué dice yo? ¿Está bien? Pati, ¿qué piensas? Me gusta. Y por las buenas. Así es. Sí, y es que yo, por lo que veo, o sea, la percepción que me da es que los judíos que se habían convertido, esa es mi percepción, como dice usted, que los judíos que se habían convertido eran rechazados por los otros judíos y que
en los comentarios que leí decían que eran atacados diciendo que efectivamente la ley mosaica, o sea, que los judíos no convertidos defendían mucho a la ley, a los profetas, a los sacrificios, y para ellos Cristo era como menos, no era, o sea, para ellos su gran profeta era Moisés, ¿no? Y Claro. toda la ley era mucho mejor que lo que enseñaba Cristo. Y por eso Hebreos les dice y les demuestra, o sea, no, si tú me estás diciendo que los sacrificios, bueno, los sacrificios son así. Si me estás diciendo que Moisés, no, Moisés sí fue un profeta, pero Cristo es superior a Moisés, Cristo es mi mejor sacerdote, o sea, esa es más como una defensa que como un refresh. Bueno, yo así lo siento. ¿No te parece que es como pensar en el cristianismo ya como una especie como una rama de división en el propio judaísmo, pero invasiva? Es decir, están pululando estos Están cristianos, reproduciendo. están reproduciendo y nosotros los queremos rechazar, ¿verdad? Pero también puede ser que esos cristianos o esos judíos convertidos ahora están regresándose a la ley, toda vez que hay dos corrientes doctrinales o pseudo doctrinales que están haciendo mella en todo el cristianismo. ¿Cuál es este? Los antinomianos y los judaizantes. Fueron los dos grupos heréticos, de los cuales todo el Nuevo Testamento habla en sentido contrario a ellos, ¿no? Y muchas de las cartas son una respuesta a ese embate judaizante y antinomiano que están padeciendo ya las iglesias. Y quizá la iglesia de Hebreos ha perdido su sabor y se ha regresado. Y quizá muchos han dejado o han claudicado en esa fe nueva y se han regresado o al judaísmo o por miedo han incluso desahuciado la fe. ¿Qué piensas, Anita? Yo creo que sí, yo creo que tú tienes razón en esa apreciación. Yo creo que efectivamente empezaron como que ellos, bueno, yo tengo entendido que los hebreos eran muy creyentes sobre ángeles, eran muy creyentes y sobre todo que el mismo libro de Hebreos dice que se regresaron, que se regresaban a la ley. Eso lo dice en uno de los capítulos, creo que en el capítulo 6, no estoy segura. No, creo que no. Bueno, lo dice en un capítulo, no recuerdo cuál, que se regresaron a la ley. Y efectivamente, yo pienso que desde Pablo, todos los Judas, leí algunos otros libros de cartas, era siempre el mismo tema. O sea, la gente regresaba pues al judaísmo y aparte sincretizaba con ideas todavía griegas. O sea, como que estaban perdidos. Entonces los apóstoles estaban luchando contra esas nuevas doctrinas que se fueron creando. Yo creo que es como tú dices. Bien. Lulu, ¿qué piensas? Yo el énfasis que noté mucho en Hebreos es eso, el quererles recordar a esos judíos, porque a mí desde un principio el libro de Hebreos me habla de que es dirigido efectivamente al pueblo hebreo, a los judíos, y prácticamente era enfatizarles lo que Cristo había hecho, lo que Cristo había venido a hacer y lo que Cristo había, o sea, y que Cristo había sido profetizado desde el Antiguo Testamento y recalcarles, como dice Patti, que Moisés para ellos era así como lo máximo, pues recalcarles que Jesucristo era superior a Moisés y superior a los profetas y era el Dios encarnado. Entonces, para mí definitivamente es algo querer convencer a los judíos que se estaban doblando y se estaban arrepintiendo de la fe, ¿no? Okay. Cuando entiendo judíos cristianos, ¿cierto? Sí, efectivamente, judíos cristianos, creyentes, Judíos cristianos, pues. judíos Ajá. convertidos. Convertidos, Bien. sí. Bien.
Grace, ¿tú qué piensas? Yo ya no sé ni por dónde estoy. Para mí, pienso que les está hablando dice desde el primer versículo, Dios hablando de muchas maneras, de muchas formas, como que les está recordando, como tú nos dices, todo desde el antiguo hasta ahora nuevo. Entonces, es la parte principal. Dios siempre habló, el pueblo no escuchó. Ya. Y como que tienen la necesidad de recordarles algo que ya les había dicho. Y por eso empieza en el 1:1, Dios habiendo hablado de muchas maneras, ahora en los últimos días nos ha hablado a través del Hijo. Entonces como que, a ver muchachos, les voy a volver a recordar lo que ya vimos en el semestre pasado, y el anterior y el anterior, ¿verdad? Entonces hay un énfasis del autor para mostrarles. Me parece que lo que tú mencionas, Anita, es el 4 al 7. Es donde habla del énfasis sobre el valor que la ley le da a las fiestas, al sacerdocio, al pacto, y cómo el autor de los Hebreos presenta un mejor pacto, un mejor sacrificio, un mejor sacerdocio, ¿verdad? Incluso un mejor profeta, un mejor mediador de ese pacto, ¿no? Entonces, eso me parece interesante que debemos de notar cuando leamos Hebreos. Cuando leamos Hebreos, sin duda tienes que percibir que hay un embate que mina la fe del cristiano de ese tiempo. ¿Cuáles son los embates? El judaísmo está atacándolos y es evidente, ¿verdad? Y una de las formas con la que los ataca es enviar espías, enviar caballos de Troya, porque envía judaizantes que parecen cristianos, parecen hijos de Dios, parecen convertidos, pero vienen y hablan en sentido contrario. Y es como una especie de contrarrevolución. Si ustedes están haciendo revolución siguiendo al Mesías, pues yo les voy a meter a otro para que les hable en sentido contrario, que es la lucha que siempre hemos visto. Por ejemplo, ¿recuerdas cuando Rusia quiso apropiarse de los terrenos de Afganistán y quiso invadirlos? Toda vez que Estados Unidos perdió la hegemonía sobre el opio afgano, entonces les mandó una contra y generó a los talibanes. Y los talibanes los preparó, los capacitó, los adiestró para que pelearan contra los rusos, ¿verdad? Un caballo de Troya. El final del fondo era Estados Unidos. De hecho, ahí surge, de esas filas, surge el famoso Osama Bin Laden. ¿Recuerdas a este hombre? Bueno, pues este hombre fue capacitado por Estados Unidos. Fue un espía de Estados Unidos. ¿Te fijas? Después se les voltea, ¿verdad? Y bueno, cuando necesitaron un chivo expiatorio, dijeron, pues el Osama Bin Laden, y se lo echaron. Y lo colocaron como si hubiese sido el culpable de las torres. Bueno, todo eso básicamente es para enseñarte, para decirte que en aras de la protección del judaísmo, no dudaron en meter esas falsas enseñanzas dentro de la propia iglesia para hacerlo regresar. El punto es que muchos cristianos dijeron, ok, y se regresaron. Me parece que un gran número de estos cristianos judíos son a los que les habla el autor de los Hebreos, hablándoles a ellos de esa claudicación de la fe, ya sea por falta de conocimiento, por ignorancia o por la persecución. Porque en la persecución, pues es claro, la gente va a defender su vida. Y no sé cuántos permaneciéramos en esta sala si tuviéramos una pistola enfrente preguntándonos si somos cristianos o no. No sé cuántos nos quedemos o cuántos nos vayamos. ¿Te das cuenta? Así que la fe, cuando esta es probada y cuando tiene que ver con la integridad física, y quizá no tuya, sino la de tus hijos, muchos cristianos judíos de ese tiempo
empezaban a renunciar a su fe. Y la cosa estaba tan difícil que el autor no aparece, no está su nombre. Ahora, este es otro dato que tú tienes que tomar en cuenta al leer Hebreos. Han claudicado su fe. A esas personas, el doctor Sproul le llama lapsis, ¿verdad? Le llama lapsis. Si tú investigas en ¿cómo se llama esto? En la Wikipedia, te vas a encontrar con que la palabra lapsis es una palabra latina, ¿verdad? Es una palabra latina que me voy a permitir compartirte mi pantalla para que podamos leer todos. Entonces, ahí ya la tienes, ¿verdad? Fíjate lo que dice. Me voy a poner aquí, En Wikipedia, lapsi dice: el problema de la penitencia o el perdón ofrecidos a quienes habían pecado gravemente tras el bautismo era un asunto pendiente en la iglesia de los primeros siglos. Ahorita voy a explicar un poco esto. Y dice, y la única documentación existente muestra que dado que no existía una determinación teórica definitiva, las distintas comunidades tenían una disciplina variada al respecto. Entre los autores tampoco la normativa seguir era constante. Tertuliano abre la posibilidad de una penitencia por pecados graves públicos. En su obra, ahí está. En su periodo montanista lo rechaza y hasta se burla de quienes creen que pueden conceder el perdón divino a tales pecados. Y así sigue diciendo un poco más, pero me gusta lo que dice al final. Dice, a ver, ¿dónde está? Esta no es la que leí. Espérame tantito. Dice aquí, la disputa no fue relevante hasta la persecución de Decio. Los romanos debían hacer un sacrificio especial de petición a los dioses, y quienes se negasen a hacerlo debían ser encarcelados, torturados y hasta justiciados por desobediencia a las autoridades. Es decir, los lapsi no solamente son los judíos cristianos, sino en realidad me parece que los lapsi eran los romanos que desertaban de la fe romana. Y cuando el cristiano claudica de su fe, se le acomoda el mismo término, ¿vale? Entonces, dice así, tras años de tranquilidad y crecimiento, la iglesia cristiana se veía nuevamente perseguida con violencia. En esta ocasión, muchos apostataron o evitaron la muerte sin testimoniar su pertenencia a la iglesia. Sin embargo, la persecución acabó con la temprana muerte del emperador en el 251. Entonces, numerosos de grupos cristianos apóstatas vivieron su reinserción en la iglesia. Voy a dejar de compartir. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, después tú lo puedes ver con calmita, buscan en la Wikipedia, ¿verdad? Pero los lapsi son aquellos que claudicaban temporalmente. Y es que en las iglesias en el siglo II empezó a suscitarse una cosa. Se dieron cuenta los primeros padres de la iglesia que los cristianos rechazaban la fe, defendían su vida, renunciaban a su fe, mientras que otros cristianos habían perdido padres, madres, hijos, esposos, esposas, amigos, en aras de la defensa de la fe. Entonces, todos estos mártires murieron. Y de pronto llega el fulano y la fulana que habían desertado de la fe y venían a decir, ¿sabe qué, pastor? Ya me arrepentí, perdón, quiero regresar a Cristo. Y entonces ellos decían, los cristianos empezaron a reclamar, ¿por qué ellos hay que aceptarlos cuando claudicaron? Esto me parece que es lo que está pasando en la comunidad judía, hebrea, de cristianos convertidos, que por la persecución o por el embate judío desertaban de la fe, claudicaban, pero después regresaban. ¿Por qué? Porque estaban convencidos de que no podían estar felices o no podrían ser iguales cuando estaban en la claudicación de su fe. ¿Te das cuenta? Eso es lo mismo que pasa hoy. Yo les digo a los hermanos en la iglesia, en Logos, en los estudios bíblicos, yo enseño y digo, si tú eres cristiano, tienes al Espíritu Santo.
y ya no hayas vida en ningún lado. Si te regresas al mundo porque dices, ay, estoy extrañando como el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, en el desierto está extrañando Egipto, está extrañando la comida, está extrañando las fiestas, los amigos, todas las comodidades de Egipto, y dicen, me voy a dar unas vacaciones espirituales, y se van al mundo, ya no tienes cabida. Si eres cristiano, el pecado te va a doler. Si eres cristiano, ya no vas a estar a gusto. Ya vas al antro y ya te vas a sentir extraña. Incluso los demonios de esa gente van a repelerte porque tú representas y tienes al Espíritu Santo. Entonces ya no vas a hallar cabida. Yo les digo a los hermanos, si piensas que tus amigos te van a recibir, mentira. Porque la acción del Espíritu Santo ahí está. ¿Te fijas? Y de hecho, una de las obras del Espíritu Santo, ¿cuál es? Él va a convencer al mundo de justicia, de juicio y de pecado. Y tú tienes una voz, ¿verdad? Que te dice, porque ¿quién le dice al hijo pródigo, quién le abre los ojos para valorar lo que tiene en casa y regresar? Si pudiéramos hablar del primer lapsi, tendrías que hablar de Lucas 15. Ese hijo pródigo me parece que es el lapsi de los evangelios. Y los lapsi del Nuevo Testamento están en Hebreos, están en Gálatas, están en todas las cartas. ¿Te fijas? Están en las cartas de Primera de Juan, cuando Juan habla acerca del espíritu del anticristo, cuando dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, ¿verdad? Entonces hay como una expulsión. Ahora, recuerda algo. La Biblia siempre tiene un conocimiento progresivo. Así que me parece que la apostasía o el lapsi romano, me parece que es una de las cosas que la iglesia va aprendiendo tardíamente. No estoy diciendo que la iglesia no lo sabe. Lo que estoy diciendo es que está conociéndolo, pero tardíamente. Y es normal, porque los primeros años de la vida cristiana son años de expansión, son años de impacto, son años de señales. Ahora que estamos estudiando Hechos, si tú lees el capítulo 5, el 4 al final del 31 y el capítulo 5 de Hechos, te vas a dar cuenta que las señales, los milagros, los prodigios solamente son la llamada de atención para que la gente escuche el Evangelio. Los milagros no son un fin en sí mismo, sino son un medio para conocer a Jesús. Contrastado con ese énfasis hoy en día en el siglo XXI de hablar de milagros, de sanidades, de lenguas, de 20,000 cosas. Cuando tú con honestidad abres la escritura, te percibes y te percatas del verdadero énfasis del por qué hay milagros y señales. Así que al principio todo era expansión, pero cuando llegas al 60 después de Cristo, la creciente repulsión y el rechazo a los cristianos va también en aumento, al grado que tienes hoy una carta o estás frente a una carta encriptada, tanto como el Apocalipsis. Y solo basta con leer las 7 cartas a las iglesias del Asia Menor para entender la grave situación espiritual, moral que tiene la iglesia de ese tiempo. Tan solo puedes regresar y puedes ver, como ya lo he dicho en cantidad de veces, pero siempre me sigue llamando la atención todavía, pensar que el apóstol Juan puede hincarse a adorar ángeles. 2 veces en Apocalipsis lo menciona. Y digo, ¿en qué cabeza cabe? Puede entender de cualquier hombre, pero menos de este, porque no es cualquier cucaracha. Es el último que queda, pero además vio a Jesús, era amigo de Jesús, recibió y cuidó a su madre, a la madre de Jesús, fue testigo de la resurrección, de ver que ya no estaba su cuerpo. Entonces, y este hombre
al final de la vida está adorando ángeles, recibiendo una amorosa recomendación o una untada de fe, ¿verdad? En donde le dice, levántate, ¿qué haces? No me metas en problemas con mi Señor. Tú y yo somos iguales. ¿Te fijas? Eso nos muestra. Si el mero mero anda tirando la toalla, imagínate a los demás. Así que yo observo una franca decadencia espiritual de esta iglesia. Y me parece que eso justifica varias cosas, que son las que elabora como eje el escritor de los Hebreos. Lo primero que dice, capítulo 1, hace otra vez esa remembranza y hace nuevamente el énfasis de decir, por si ustedes ya lo han olvidado, el Señor nos ha hablado de muchas maneras y están dando una repasada por toda la ley, por todos los profetas, ¿verdad? Dice, pero en los últimos tiempos ha hablado a través del Hijo. Entonces es como no se olviden de la esencia del cristianismo. Incluso allí mismo, ¿qué dice sobre los ángeles? Dice, es hecho un poco menor que los ángeles, ¿verdad? Pero el énfasis, ¿por qué lo dice? Porque Él vino a la cruz a morir. Es como volverlos a llevar a la cruz de Cristo. ¿Ya lo viste? Eso dice en el capítulo 1. El capítulo 2, ¿de qué nos habla? Del énfasis, ¿verdad? Dos cosas. Dice, con la muerte, ¿verdad? Dice, Él venció al que tenía, ¿a quién? Al que tenía al imperio de la muerte, ¿no es cierto? Eso es en el capítulo 2, ¿verdad? Luego, en el capítulo 3, nos habla Hebreos de la diferencia sustancial entre un trabajador, un ingeniero proyectista y el dueño de las canicas que pagó la edificación. ¿Cierto? Entonces, ¿quién es mejor? ¿Moisés, que es el que proyectó la construcción, o el dueño de la casa que proyectó y le pagó al constructor para que lo presentara? En este caso, Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces, ya llevas 3 capítulos en donde el énfasis de la supremacía para Jesús es completa. En el mismo capítulo 3 les menciona del reposo, ¿no es cierto? Pero el reposo está anunciado en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Es el regreso al jardín. El reposo es el regreso al jardín. ¿Y cuál es ese jardín, muchachos? Ese jardín no es otra cosa que el Edén. ¿Quién hace posible el regreso al Edén? El que hizo posible la victoria sobre el diablo, que es Jesús. Por eso puedes entender cuando en la cruz Jesús voltea y le dice, de cierto te digo, desde hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. En el parque, en el jardín, en Edén. Porque todo, fíjate bien, en la Biblia, en la cosmovisión de Dios, en la obra redentora de Dios, todo se trata de regresar a su pueblo al lugar perfecto de Edén. En el Antiguo Testamento, después de Edén, se le llamó Canaán, ¿no es cierto? En el Nuevo Testamento, hasta el Nuevo Testamento, se le llamó Jerusalén, Sión. Pero después del Nuevo Testamento, se le llama ¿cuál? La Nueva Jerusalén. ¿Y la Nueva Jerusalén cuál es? El cielo de Dios, el Edén, el jardín, el paraíso, donde siempre debimos haber estado. Esto nos da una idea del repaso, por lo menos en los primeros 4 capítulos, ¿verdad? De cuál es la obra de Jesús. Para cuando llegas al capítulo 5, tú entiendes un poco
el verdadero problema de todo. Les da una repasadita porque ellos están presentando una particularidad. ¿Qué particularidad están presentando? Abandono de la fe. Y por eso el capítulo 5, ¿verdad? Les dice, fíjate bien, les dice en el versículo 12, dice, bueno, desde no se voy a leerlo. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Palabra clave, ¿eh? Frase clave. Y dice, porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Por eso les da su repasadita, ¿verdad? Para que no se les olvide, porque parece que ya se les olvidó. Es decir, el autor de los Hebreos está empezando a endurecer el sentido de su mensaje. Primero ya les dijo, tardos para oír. ¿Eso qué quiere decir? Que se están pasando de burros. Con todo respeto para los burros, ¿verdad? Sí. Y les dice, debiendo ser maestros, se han regresado. Nada más es triste, ¿verdad? Que te digan, tú deberías de estar recibiendo tu título, pero regrésate al tercer semestre. Eso, diría el que vive en Palacio Nacional, eso calienta, ¿no? Pero eso es lo que están recibiendo. Y después les dice, fíjate, todo aquel que participa, en el versículo 13, de la leche es inexperto, pero el alimento sólido, el 14, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, ya dejen, dice, ya dejando ya los rudimentos de la doctrina, vamos adelante a la perfección. Ahora lee el versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. ¿Te fijas? El sentido del autor. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos. Ya no son solamente burros, sino además son perezosos, flojos. Ya no quieren. Ya les dices, ¿por qué no has ido a la iglesia? Ay, pues sí oro. Mire, pastor, la verdad veo el mensaje. Y es más, me aviento hasta 3 predicaciones, pensando que el pastor te va a aplaudir. ¿Te fijas? Y luego dice, a fin de que los hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Y entonces les dice en el capítulo 7, ¿quién es ese sacerdote que hace posible una nueva posición o tratar de alcanzar la promesa que está hablando en los últimos versículos del capítulo 6? Y está hablando de Melquisedec. Y está diciendo que Jesús es de esa línea, de ese linaje de Melquisedec, el cual un judío promedio sabría perfectamente quién era Melquisedec. Incluso le dijo, el diezmo, ¿verdad? La línea, el linaje de Melquisedec es superior al de Abraham. Tan es así que a Abraham se le cuadró. ¿Te fijas? Así que, vuelto otra vez, el enfoque hacia Jesús como en su supremacía es completo y es total. Entonces, después de ahí, llegas al capítulo 8 y habla del pacto y dice, ¿qué mejor pacto tienes? Aquel que ya no necesitas tener sacrificios todos los días, continuamente, que no quitan el pecado, ¿verdad? Es decir, si tú estás pensando en regresarte otra vez a la ley, bueno, te quiero decir que no es cierto, que no vas a llegar a ningún lado. El mejor pacto está en Jesús. Eso está en el capítulo 8 y en el capítulo 9, ¿cierto? El mejor sacrificio lo quita Jesús. ¿Vale? El único sacrificio válido, completo, total.
Y después del 10 en adelante, nos da el apóstol, el autor de los Hebreos, iba a decir el apóstol Pablo, o sea, el autor de los Hebreos nos da un repasadito ya de esa doctrina práctica. Porque fíjate bien, en el capítulo 11 nos habla de lo que todo el mundo dice al leer Hebreos y al leer los comentarios, desde mi punto de vista, desatinados de la mayoría de los comentaristas que hablan de la galería de la fe. Yo no veo una galería de la fe. Yo veo a hombres que murieron, que esperaron una promesa, que no la alcanzaron, que sufrieron esperándola, ¿verdad? Y en realidad son supervivientes de la fe. Y en el contexto, quiero que lo veas en perspectiva, en el contexto de una iglesia que sufre el embate, que está perseguida, que está siendo flagelada, que le están asesinando a las familias, el autor compara a todos aquellos profetas que murieron esperando la promesa, sobrevivieron a la fe. Y les dice, si ellos pudieron sobrevivir a la fe, ¿por qué ustedes no? ¿Ves cómo la perspectiva cambia? Cuando tú ves que están cayendo como frijolitos y están tronando como chirampinas, dicen en mi pueblo, entonces les dices, no se les olvide el mejor sacerdote, el mejor profeta, el mejor sacrificio, es el único por el que Dios nos ha estado hablando, es Jesús, y Él murió en una cruz. Y muchos que estuvieron creyendo desde la antigüedad murieron esperándolo y no lo pudieron encontrar. Y murieron así. Y murieron en la desesperación, en la angustia, pero murieron en la raya, esperando. Esos sobrevivientes ya tienen una promesa cumplida. Ustedes, por menos de eso, se han apartado. Ya me pasé la parte donde les da una recordadita en el capítulo 6 de que ellos, esos lapsi, esos que han claudicado, no vayan a demostrar al final de sus vidas que nunca fueron salvos. ¿Te das cuenta? Y él dice, por eso, en el capítulo 2, él les dice, por favor, no dejen de ¿qué? Congregarse. De congregarse. ¿Por qué congregarse? ¿Por qué crees que les dice no dejen de congregarse? Como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? ¿Quién dice yo? Anita, usted sí sabe. Pues cuando uno no se congrega, pues pierde fe, o sea, no es esa retroalimentación que se da generalmente cuando estás pues bueno, estás escuchando la palabra, estás conviviendo con las personas que tienen tus mismas creencias y eso, pues yo creo que se apaga un poco la fe cuando no te congregas. Lulú, saque a su cuñada. Libre a su cuñada. Pues efectivamente te enfrías cuando te apartas de la iglesia, cuando dejas de tener compañerismo, te enfrías y aparte cuando no estudias, no tomas estudios, no profundizas, pues te debilitas espiritualmente. Amiga, que la saque su amiga. A ver, amiga, entre en el quite, Tony. ¿Por qué la recomendación de Hebreos es no dejes de congregarte? Como algunos tienen por costumbre. Porque muchos habían caído en apostasía, ¿no? O sea, ya no estaban en el camino, no se congregaban, no estudiaban, se habían apartado de la fe y por persecución, por miedo. Ni el miedo, ¿verdad? Pues claro, yo te pregunto, si hubiera un retén y dijera a la policía, al que le encontremos una Biblia en su carro o una imagen cristiana, ¿verdad? Nos vamos a llevar el carro por cristiano, pero a usted la vamos a bajar, ¿no? Imagínate que digan, el domingo va a haber una redada. ¿Cuántos cristianos se congregarían? Pocos.
Pastor, ¿podríamos tener servicio en línea? ¿Te das cuenta? O sea, si en un retén, fíjate bien, una vez veníamos por una carretera en Tlaxcala, pero yo tenía una camioneta y ya sabes, cuando salimos con los niños, la camioneta iba, no había, yo siempre le dije a Ivonne, no hay cajuela que te aguante. Si el carro era chico, la cajuela era full. La camioneta es enorme y va full la camioneta. Bueno, pasamos un retén de soldados. Y ya con un soldado y nos dijo, no se bajen. Nada más, a ver. Y le dice a mi esposa, le dice, abra su guantera. Y abrió la guantera. Y yo dije, no, hombre, nos van a bajar porque adelante estaban bajando a todos y revisando a todos. Y llevábamos una Biblia en la guantera, ¿verdad? Abajo de la Biblia iba una pistola, ¿verdad? No es cierto. Entonces, el soldado le dice, oh, es una Biblia. Y ya sabes, a mi esposa, ¿no? Y mi esposa dijo, sí, claro, nosotros somos cristianos y leemos la Biblia. ¿Y sabes qué dijo el soldado? Oh, qué bien. Yo también soy cristiano. Que Dios les bendiga. Ya pueden irse. ¿Te fijas? Y no todos los demás les habían bajado todo. Yo hasta le dije, bueno, mira, todo lo que traes nos van a obligar a bajarlo todo, ¿verdad? Y ya la empecé a regañar. Le dije, no hay cajuela que te aguante, ¿verdad? Y cuando dijo el soldado, pueden irse, me volteé y le dije, discúlpame, qué bueno que trajiste la Biblia. Tuve que reconocer que a veces hablo de más, ¿verdad? Pero imagínate que fuera al revés. No sé cuántos estaríamos. En pocas palabras, ¿por qué el autor les dice no dejen de congregarse? Porque ellos ya habían desertado de la fe, porque ya no estaban reuniéndose, porque ya no querían reunirse, porque decían, si vamos, hay una redada, nos agarra. Entonces, no vamos. ¿Te fijas? A diferencia del siglo XXI, porque en el siglo XXI, la diferencia cuál es, el cristiano no va porque se desveló el sábado. Ay, estoy muy cansado, la verdad, pero ya tenía muchas ganas de tener una convivencia con mi familia y pues debo de dar testimonio, ¿no? No importa que sean las 4 de la mañana, ya terminé de dar testimonio. Entonces, el Señor no me va a pedir cuentas porque me voy a quedar a dormir. ¿Te fijas? Un predicador preguntaba, ¿por qué la gente se me duerme en la predicación? Y estaba traumado hasta que un doctor le dijo, mira, ahí pasan dos cosas. El hecho de que estén sentadas las personas hace que la circulación deje de fluir y la gente tiende a dormirse. Y número dos, tienes que entender que los cristianos son los que se desvelan el sábado. Entonces, pues es normal que vengan somnolientos a la predicación. Y tenía mucha razón en eso. Entonces, en suma, puesto que hay un ambiente ríspido de afectación, pues era hasta en cierta forma normal que estos cristianos dejaran de congregarse. Pero el autor les dice, no dejen de hacerlo, porque uno, es la evidencia de tu fe. Dos, no te preocupes, si te agarran y te matan, te vas a ir derechito con todo y chanclas al cielo. Tres, te va a ayudar en tu fe. Y debes de entender, cuatro, que el sufrimiento forma parte de la vida cristiana. Por eso, al principio, en el capítulo 12, tú puedes leer que dice, por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grandes nubes de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Te fijas? Para el final, darles en el capítulo 13 una cátedra de cómo es dar a los demás, ¿verdad? Es como pensar en otros antes que en uno mismo. Y esto es lo que necesitaba recordar la iglesia. Con todo este panorama, puedes entender la importancia de una carta a los hebreos, la cual, haciendo un paralelo con el siglo XXI, qué impresión
te da, Angie? ¿Somos iguales? ¿Somos diferentes? ¿Estamos muy lejos? ¿Son mejores ellos? ¿Nosotros somos mejores que ellos? ¿Cuál le da una? No, pues pienso que como toda la palabra es actual y aplicable en todo tiempo y para todos, porque al final de cuentas, pues los seres humanos seguimos teniendo la misma naturaleza hasta que Cristo venga, en cualquiera de los tiempos, aunque nuestras circunstancias sean diferentes. Okay. Bien, bien. Bueno, ahorita nos dices con qué te quedas, Angie. Pati, ¿qué piensas y con qué te quedas? Pues por supuesto que es actual, Hebreos, porque yo creo que los cristianos son flojos per se. Yo no sé Dios por qué nos eligió. Eh, no maduramos, no crecemos, no nos gusta leer la Biblia, no nos gusta orar como género, ¿no? Como cristiano. Y Hebreos te dice, pues ya deja de los rudimentos, avanza, crece, madura, va a haber persecuciones si no estás listo. Entonces, por supuesto que Hebreos es completamente adecuado a nosotros, porque debemos de ir más allá. Y también la iglesia siempre va a ser atacada por muchas cosas, ¿no? A lo mejor ahorita no hay antinomianos, pero sí los hay, a lo mejor con otro nombre, ¿no? A lo mejor no somos tan judaizantes, pero ahora hay libre pensamiento de que pues sé lo que tú quieras hacer en la vida, ¿no? Y siempre va a haber ataques, pero debemos estar firmes en la fe y debemos estar conscientes y atentos a lo que Dios nos dice. Entonces, yo creo que sí es muy actual porque efectivamente dice, pues todo lo que sufrieron los otros cristianos, tú no has sufrido absolutamente nada. Tú sufres porque te tienes que levantar a las 8. O sea, por favor, sacúdete ese sopor y avánzale. Bien, Bueno, con eso me bien, quedo. Pati. Gracias. Clarita, ¿con qué te quedas? ¿Qué piensas de todo esto y con qué te quedas? Bueno, pienso que esta carta se inicia para mí, ¿no? Como con una parte doctrinal, ¿no? ¿Mm? Que va explicando y metiéndonos en el tema de la supremacía de Cristo para que no tengamos esas dudas, ¿no? Y después entonces también es exhortativa, ¿no? O sea, empieza porque va como mezclando la enseñanza con el consejo, las recomendaciones, las prácticas, para afianzarse en la fe. O sea, no es solamente una carta doctrinal, sino que después entra en ese tema, así como cuando usted ahorita mostró capítulo 2 el 11 el 12 el 13 y entonces nos va mostrando todo eso. Y me quedo con eso, ¿no? Con lo que han dicho las hermanas, que sí, quizás ahorita la persecución es del mundo, ¿no? Del enemigo. No, no puede que ya, que no sean los gnósticos, los judaizantes, los antinomianos, pero que hay una cantidad de enseñanzas que están a nuestro alrededor y que nos pueden, o sea, desviar y decir, ay, no, pero esta iglesia tan exigente, tanto ya, y no, mejor allá, tú sabes, hay otras prácticas menos, más livianas, ponte a meditar, ¿sí? Haz el yoga, entonces son prácticas menos exigentes que estas, tienen una exigencia ética, moral. Bien, Mm. bien, Clarita. Muchas gracias. Tony, ¿con qué te quedas? Híjole, veo que el apóstol Pablo en todas sus cartas siempre está exhortando, animando, ¿cómo se dice? Proclamando el evangelio, pero siempre recordando que no pierdas la fe, que no dejes de congregarte, que no dejes de estudiar, que no dejes de prepararte, que avives el fuego del don, en fin,
siempre está de alguna manera enseñando y preocupándose por la iglesia en general. Entonces, siento que es como una vez más un llamado a que nosotros hagamos lo mismo, ¿no? A que nosotros estemos siempre tratando de estar bien equipados y sobre todo, pues que alimentemos la fe, porque eso es lo principal. ¿Y cómo? Pues no dejando de congregarnos y no dejando de estudiar. Bien, gracias, Tony. Anita, ¿con qué te quedas? O sea, me quedo con esta carta. La verdad es que para mí se me está muy difícil cuando la leí. Ahorita la entendí. No la entendía, la verdad. Entonces, siento que es una carta que reprende. Es una carta que da muchísima esperanza, que exalta a Cristo, y eso de verdad a nosotros nos debería de poner en una situación de aumentar nuestra fe. Y es una carta hermosa, sinceramente, y ahora que la entendí se me hace increíble. Gracias por esto. Bien, Grace. Listo. Pues yo me quedo que es actual. La carta es actual para todos nosotros. Y por eso Dios nos dice que nos habla siempre y de muchas maneras, a través de mensajes, a través de pastores, a través de lo que vamos viviendo cada día. Él nos está hablando. Pero igual que el pueblo de Israel, seguimos dando vueltas en nuestro desierto, seguimos dando vueltas y seguimos haciendo lo que queremos. Pero esta carta es para amonestarnos, para hacernos ver que tenemos que proseguir, poner los ojos en Cristo y seguir hacia adelante. No hay vuelta atrás. Bien, gracias, Grace. Lulu. Yo considero, Abraham, que aunque no estamos viviendo la misma situación que los hebreos, que los cristianos de la época, de persecución, de ataques y hasta enfrentar la muerte si no negamos nuestra fe, estamos siendo bombardeados con otro tipo de cosas. Yo siempre le doy gracias a Dios por la tecnología y por la libertad que tenemos de culto todavía en este país. Sin embargo, también estamos siendo bombardeados con muchas doctrinas y con muchas iglesias que te dan un evangelio muy, muy sutil, muy light y muy de prosperidad, ¿no? Entonces, yo creo que sí, como dice Grace, es llamarnos la atención, pero sobre todo el poner nuestros ojos, no dejar de poner nuestros ojos en la obra redentora de Cristo, que realmente es lo que debemos de valorar y estar recordándolo. Hebreos nos da un panorama completamente abierto y profundo de lo que hizo Cristo, de quién es Cristo, y que realmente el estarnos distrayendo con las cosas del mundo aminoramos el valor de nuestra salvación. Entonces, definitivamente sí, yo también no estoy de acuerdo que la gente deje de ir a la iglesia, no estoy de acuerdo que la gente deje de estudiar y sobre todo de pasar tiempo con Dios. Eso es lo que nos va a llevar a crecer y a madurar en Dios. Bien, gracias, Lulu. Angie. Pues yo me quedo con muchos versículos que ya en otras ocasiones Dios había administrado mi vida, pero hoy les quiero compartir con el que con el que yo me quedo. Por tanto, pues, puesto que tenemos un derredor nuestro gran número de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hasta ahí. Yo con eso me quedo, que Cristo, y que nunca crea que yo no puedo caer o que no hay pecado, que hoy no es tan fácil, que al final te envuelve, y que mis ojos estén puestos en Jesús, y creo que es la única manera de correr esta carrera, porque al final yo creo que todo creyente no es fácil caminar en la fe, porque siempre va a haber que te distraiga, pero así como un atleta, no te desvelas, no comes dulces, entrenas, y quizás cuando otros hacen otra cosa, tú sigues. Pues yo creo que es algo parecido a la fe. Entonces sigamos perseverando y no desmayemos,
Los ojos en Jesús, con eso me quedo. Muy bien. Gracias, Angie. Rafa, ¿con qué te quedas? Pues es para mí una carta actual que exhorta a la perseverancia en medio de doctrinas falsas, de ese bombardeo que tenemos diario del mundo, de falsos valores, de falsas doctrinas, y estar agradecido por ese nuevo pacto que tenemos, ese nuevo sacerdocio, ese nuevo sacrificio también que hizo el Señor Jesús, ese intercesor que tenemos con Dios, todas las promesas que tenemos con Él, el perdón que recibimos de Dios a través de Él. Yo creo que es una carta en la cual, como tú comentas, pues nos exhorta a volver a ese principio y podernos parar firmes en esa piedra en esa roca que es Cristo, ¿no? Y que tenemos ese gran pacto que hizo por nosotros, con Dios. Bien, Rafa, gracias. Nena Campaña. Voy, yo soy. Ya, Venga. cerramos. Bueno, yo puse como versículo, perdón, que estaba escuchando todo, no, pero sí estoy un poco cansada ya. Yo había puesto como uno de los versículos claves, podría decirlo. Ahorita lo acaba de mencionar Angie, que es el 12:2, que es puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque si nosotros tenemos puestos nuestros ojos en Él, digamos, creo que ya no estaríamos tan pendientes pues de otras cosas. Y uno de los capítulos que a mí pues realmente desde que estudiamos, hicimos el estudio, el capítulo 11, que pues así como dijiste, mucha gente dice que son los héroes de la fe, pero verlo de la manera realmente que son personas que pues que no llegaron aún a alcanzar pues la promesa. Y la parte que a mí me pega mucho es como lo contaste tú en aquel entonces, que dijiste, bueno, ellos fueron mutilados, maltratados, pasaron todas las penurias y están ahí como a la espera de nosotros para que, y cuando nosotros lleguemos, ellos iban a como, ¿sabe? Como a estar contentos, como que alcanzamos nosotros, y quienes después se sacrificaron y quienes hicieron todo fueron ellos, así como mencionó alguien. Nosotros tenemos flojera, no vamos porque el aire no funciona y no tenemos como darle el valor de verdad que Cristo tiene después que hemos visto todas estas descripciones de Cristo. La verdad que esta es una carta que en lo personal, el libro de Hebreos a mí me gusta muchísimo, y al haberlo estudiado y todas las explicaciones que tú has dado hoy, pues me quedan. Así que agradezco para todos los hermanos que han participado, porque he escuchado con atención sus comentarios, y a ti, Abraham. Muy bien, Ana, muchas gracias. Pues yo me quedo con una carta que es una voz de alerta. Es una voz de alerta porque la situación no es sencilla, no es fácil. Hay un momento en que la fe puede ser probada, hay un momento en que la convicción de fe se va a evidenciar y, como dicen en mi pueblo, que Diosito nos agarre confesados. Entonces, no podemos nosotros no podemos dejarnos ir por el mundo, por el destello de un mundo que nos ofrece algo temporal, algo sencillo, algo fácil como es el pecado, y nosotros debemos mantenernos. Este es un llamado a la permanencia en la fe. Así que, así como los hebreos, creo que la iglesia del siglo XXI necesita repasar las líneas de los hebreos para poder mantener una fe firme, esperando y aguardando esa promesa. Muchos no la alcanzaron, pero ahora ya están disfrutándola. Nosotros la hemos visto y vamos a alcanzarla también. Dios estará guardando nuestras vidas hasta entonces. Mientras, sigamos manteniendo, sigamos corriendo. Y dice la misma carta a los hebreos, lo que ha de venir, ¿verdad? Un poquito, y lo que ha de venir, vendrá.
esperemos ese poquito, eso que va a venir, que falta poquito para que venga. Vamos a orar, ¿les parece? Vamos a orar y con eso terminamos.